Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que es primordialmente muy importante, porque de esta lección depende nuestro crecimiento y nuestro avance en nuestra jornada como hijos de Dios, como cristianos, como herederos del reino de los cielos. La lección de esta semana es la lección número 6 y el título que tenemos en ella es Crecer en Cristo. Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y también a aprender temas muy interesantes, como por ejemplo, cómo tener una vida abundante. ¿Qué es lo que hay que hacer para lograrla? Ese es uno de los temas que vamos a estar abordando en esta semana. Seguidamente vamos a descubrir al estudiar qué es la nueva vida en Cristo. ¿Cómo se vive esa vida en Cristo? ¿Qué es lo que hay que hacer? De eso vamos a estar hablando. Pero también vamos a aprender cuál es el secreto de la vida cristiana. ¿Será que hay algún ingrediente especial para vivir esa vida bien vivida de acuerdo a lo que Dios requiere, demanda y se merece? De eso vamos a estar hablando. Pero también vamos a conocer quiénes logran crecer en Cristo y qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Esto vamos a estar descubriendo. Seguidamente, para finalizar, vamos a estudiar, a descubrir y aprender cuándo resurge la nueva vida en el creyente. Amárrese los cinturones porque arrancamos con esta lección. Recibamos cuál es la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial con la lección Crecer en Cristo. Muy bien. El versículo clave a memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 3, el versículo número 3. La Biblia dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este versículo es un versículo bastante popular dentro de todas las iglesias cristianas. Sin embargo, algunas veces es muy poco abordado este tema, porque en nuestras iglesias mucha gente está dentro de la iglesia que están convencidos, oiga bien, están convencidos en su mente de que son parte del pueblo de Dios. Pero así como ellos consideran que son parte del pueblo de Dios, no piensan, no sienten que deben de tener una nueva vida en Cristo. Y muchas veces viven una vida común, secular, ordinaria, como el resto de los demás. Sin embargo, en esta ocasión aquí nos está diciendo que a Jesucristo se le acercó un hombre, un principal de los judíos, llamado Nicodemo. Él era un principal, era un rabino, era alguien que estaba en una posición de jerarquía dentro del pueblo de Dios. Él creía que él era escogido y salvo de alguna manera solo porque él era descendiente de Abraham, solo porque él era parte del pueblo de Dios. Nicodemo no entendía qué es lo que significaba esto. Sin embargo, ellos comprendían, porque cuando alguien era del pueblo, cuando alguien no era del pueblo, era de los gentiles y venía a la fe, entonces ellos decían que habían nacido de nuevo. Eso sí tenían que nacer de nuevo, pero ellos no. Cristo sabía que detrás de este saludo, cuando se acercó Nicodemo, había un buscador de la verdad. Así que sin perder tiempo le dijo, no necesitaba conocimiento teórico, tanto como la regeneración espiritual de un nuevo nacimiento. Así es que a Nicodemo le costaba entender. Jesucristo le dijo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no podéis ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Entonces, aquí vemos una dualidad. Hay dos tipos de nacimiento. Hay un tipo de nacimiento que es carne y sangre, y hay un tipo de nacimiento que es espiritual. Por eso el Señor le dijo, lo que te estoy diciendo es,
si no nacieres de nuevo, del Espíritu. Usted ha nacido de carne, yo he nacido de carne. Y por haber nacido de carne, somos seres humanos. Ahora, la lección de esta semana se llama crecer en Cristo. Para poder crecer, usted tiene primero que nacer. Si no ha nacido, no puede crecer. Usted puede sembrar una plantita, puede sembrar una semilla, pero si no nace, no puede crecer. Así es que usted, yo y cualquiera no puede crecer sin antes no nace primeramente. De tal manera que Jesús le explicó que la transformación espiritual es una obra sobrenatural producida por el Espíritu Santo. Si bien no podemos verla ni entender cómo ocurre, ciertamente podemos percibir sus resultados. La llamamos conversión, una nueva vida en Cristo. Continuemos con la lección, recibamos nuestra bendición y estudiemos la lección del día domingo con el tema que es nacer de nuevo. Muy bien. En la sección del día domingo, la lección nos presenta cómo obtener una nueva vida abundante. Y esto es o significa nacer de nuevo, literalmente. Es maravilloso ver a un bebé cuando nace, ver sus brazos, sus ojos, su pelo, su carita, su cuerpecito perfectamente diseñado, hecho de una manera tan simétrica que es maravilloso. Sin embargo, no importa cuán perfecto sea el bebé, al final morirá y se perderá eternamente a menos que nazca de nuevo. Nosotros tenemos este cuerpo, realmente esta vida, que a menos que nazcamos de nuevo, no podemos tener esa vida abundante, a menos que tengamos el nuevo nacimiento. Esto fue literalmente lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo cuando él lo visitó de noche. Nicodemo vino elogiando al maestro, le dijo: maestro, sabemos que tú has venido y que nadie hace estas señales. Y entonces él tenía conocimiento teológico, doctrinal. Él creía que era parte del pueblo de Dios y por solo el hecho de ser parte de la descendencia de Abraham, él merecía los honores y la posición que como hijo de Abraham merecía. Sin embargo, literalmente nos damos cuenta que nosotros podemos ser criaturas de Dios, pero no necesariamente hijos de Dios. Así es que aquí le pasa algo interesante a Nicodemo. Jesús le dice: a menos que nazca de nuevo. Oiga bien, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces Nicodemo le dice a Jesús: oye, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? En el libro de San Juan, lo vemos claramente en el capítulo 3, dice: respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. O sea, Jesús le está diciendo: tú no estás recibiendo lo que te estoy enseñando. Sin embargo, Nicodemo fue impactado. Él tenía un conocimiento, una teoría. Él tenía, podemos decir, un conocimiento nominal de todas estas cosas. Porque ellos sabían que alguien se era de otro pueblo y se convertía a la fe de ellos. Ellos decían: este ha tenido un nuevo nacimiento. Pero ellos no necesitaban tener nuevo nacimiento. Ellos tenían doctrina, tenían conocimiento, tenían teología, tenían todos los títulos habidos y por haber. Pero Jesús le dijo: mira, si no naces del agua y del Espíritu, tus títulos, tu posición de maestro y de todo esto no te sirve para nada. Nicodemo se impresionó y él entonces entendió 3 años después que él tenía que desaprender. Oiga bien lo que estoy diciendo: desaprender para poder aprender lo que significaba nacer de nuevo. Jesús le explicó este misterio porque es un misterio. Es como el viento que sopla, no se sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le explicó esta verdad. ¿Y cómo puede esta verdad ocurrir? Aunque es un misterio. Dice que Nicodemo se fue a su casa, se fue meditabundo pensando en estas cosas. Y 3 años después él entendió y estuvo listo. Tuvo el nuevo nacimiento y fue un siervo de Dios y siguió al maestro. Dice aquí: silenciosamente el Espíritu Santo fue obrando en él. Y 3 años más tarde estuvo listo para ser discípulo de Jesús sin esconderse. Él antes andaba de noche, escondidía. Ahora no, ahora públicamente daba a conocer lo que él experimentaba. Realmente existe un tiempo antes, existe un tiempo durante y un tiempo después.
Yo tenía una vida pasada, una vida licenciosa, una vida de una mala conducta, de vicios, de problemas, de maldad, de pecado. Esa era mi vida anterior. Pero gracias a Dios, hoy tengo una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que ha nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí. Y esto no lo sea la teología. Esta es una experiencia con el Señor. Es una vida vivida de relación con el Señor. De tal manera que Nicodemo comprendió que nacer de nuevo del agua se refería al bautismo. Hay semejanza entre el nacimiento físico y el espiritual. Ambos marcan el comienzo de una nueva vida. Ambos son productos producidos por otra persona, no por nosotros mismos. De tal manera que Dios te respeta, Dios me respeta, Dios no te va a forzar a que tengas un nuevo nacimiento. Aquí dice claramente, dice, solo nacen de nuevo los que libremente deciden permitir que el Espíritu Santo genere un nuevo nacimiento espiritual en ellos. Dios respeta nuestra libertad y aunque está deseoso de transformarnos, no nos cambia por la fuerza. Así es que si quieres tener una vida abundante, tienes que nacer de nuevo. Si yo quiero una vida abundante con el Señor, tengo que nacer de nuevo. Esas son las calificaciones para recibir la bendición de ser hijos e hijas de Dios. Así lo dice la Biblia. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la nueva vida en Cristo. Muy bien. En la sección del día lunes nos muestra qué es la nueva vida en Cristo. En realidad, la nueva vida en Cristo no es un mejoramiento de la vida pasada, ni tampoco es remendar la vida que ya tenemos, y mucho menos una vida modificada o mejorada. Eso podríamos dejárselo a la psicología. Sin embargo, para hablar de la nueva vida en Cristo, podemos ver que esta es una obra, es algo que actúa en el ser humano. Se podría decir que es como una fuerza, pero en realidad no es una fuerza que fuerza, sino que es un poder que actúa sobre el individuo y le hace convicto de pecado, lo convence y lo convierte. Dice, la única manera de nacer de nuevo es por medio del Espíritu Santo, de tal manera que la palabra griega para pneuma significa tanto espíritu como viento. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, no ves, pero oye su sonido. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu pasa esta experiencia. Cuando el viento sopla, nadie puede iniciarlo, dirigirlo o detenerlo. Su gran poder está más allá del control humano. Nosotros solo podemos reaccionar ante él, ya sea que resistiéndolo o usándolo su potencial, de tal manera que podemos resistir al Espíritu Santo, podemos rendirnos al Espíritu Santo o podemos aceptar que el Espíritu Santo actúe en nosotros y de esta manera Él toma el control de nuestras vidas. El Espíritu nos atrae y nos transforma. Lo único que podemos hacer es resistir o rendirnos a Él, ante Él. Cuando nos sometemos a su influencia convincente, produce en nosotros una nueva vida. Así es que el Espíritu no se puede ver, pero sí se puede sentir, se puede experimentar. Usted puede tener una experiencia de relación con Cristo de una manera literal, de tal manera que Él lo que hace es transformar. Dice que Él nos salvó, no por obras de justicia, de acuerdo a Tito capítulo 5, versículo del 5 al 7. Dice, no, Él nos salvó, no por obras de justicia para que nadie se gloríe, sino que nos justificó por su pura gracia. De tal manera, dice en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, voy a leer desde 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted quiere una vida abundante, si usted quiere tener una vida transformada, entonces tiene que permitir que el Espíritu Santo cambie
su corazón en una nueva criatura. De igual manera yo, si yo no permito esa operación del Espíritu en mi vida, yo no voy a ver el reino de los cielos, a menos que yo me rinda a su influencia, me deje, por así decirlo, dirigir por su poder, aceptarle, entonces Él va a hacer la obra en mí. Aunque no lo pueda ver, yo puedo ver los resultados. Aunque no lo pueda, por así distinguirlo, se puede ver su actividad. El Espíritu siempre produce una demostración en el exterior de la transformación interior que realiza, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. De tal manera que el Espíritu Santo cambia mis pensamientos, cambia mis palabras, cambia mis acciones. Y ahora que estoy como nueva criatura, ahora sí, los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Leo literalmente. Mediante el Espíritu Santo, Cristo implanta en nosotros nuevos pensamientos, sentimientos y motivaciones. Despierta nuestra conciencia, cambia nuestra mente, subyuga todo el deseo impuro y nos llena con la dulce paz del cielo. De tal manera que usted quiere tener paz, quiere tener seguridad en su corazón, quiere sentir la satisfacción de la salvación. Permita entonces que el Espíritu Santo obre en usted. Si yo permito que el Espíritu Santo obre en mí, óigame, las cosas viejas pasarán y todas las cosas vendrán a ser hechas nuevas. Aunque el cambio no ocurre instantáneamente, con el tiempo llegamos a ser una nueva criatura en Cristo. Hasta la expresión del rostro comienza a reflejar el amor, el gozo, la bondad y la mansedumbre de la presencia de Jesús en el corazón. De tal manera que necesitamos ese espíritu que transforma. ¿Para qué? Para que podamos tener una nueva vida en Cristo. Estudiemos la lección del día martes y aprendamos de esta sección con el tema que es permanecer en Cristo. Muy bien. En la sección del día martes nos presenta realmente lo que es el secreto de la vida victoriosa del cristiano. El tema es permanecer en Cristo. Una vida espiritual floreciente solo es posible si dependemos constantemente de Jesucristo. Alguna vez escuché una historia del pastor Bullón que después de una campaña iba él montar al tranvía, al tren o a un sistema de transporte donde se encontró con alguien que emocionado le dijo: Pastor Bullón, parece que se había bautizado esa persona. Le dijo: Pastor, por favor, antes que se vaya, dígame, ¿cómo puedo hacer para lograr una vida victoriosa en el Señor? No quiero fallarle a Cristo. Entonces el pastor Bullón tomó un lapicero, se lo puso en la mano y le dijo: ¿ve usted esto? Cuando usted haga esto o usted deje de permanecer en el Señor, usted se va a caer. De tal manera que es permaneciendo en Él, siendo sostenido por el Señor, como usted y yo podemos permanecer en Él. ¿Para qué? Para que no caigamos. En este día la lección nos presenta la exhortación de Jesucristo, donde Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto, así también vosotros, si no permanecéis en mí, no podéis llevar fruto. Recuerden ustedes que la semilla se siembra, la semilla nace, crece, después florece y llega a producir fruto. Pero para poder tener frutos, tiene que florecer, tiene que dar frutos solamente si ella está conectada a la vid. La figura de la vid, el pueblo de Israel se conocía que era como la viña del Señor. Y esto realmente es así, es una gran ilustración. De tal manera que con solo ser el pueblo de Dios, ellos ya se consideraban de la viña del Señor. Pero Cristo le dice: yo soy la vid, o sea, la planta de la viña. Todo aquel pámpano que permanece en mí lleva fruto. Separado de mí, no podéis hacer nada, no podéis llevar frutos. Jesús se representa a sí mismo como la vid verdadera e insta a sus seguidores a estar unidos a Él, como las ramas están unidas a la vid. Así es que cuando una planta crece, hay que cuidarla, hay que podarla, hay que limpiarla, hay que aporcarla. Dicen que tiene que cuidarla para que pueda dar fruto. Pero si esta planta, sus ramas se desconectan del tronco, entonces esta planta puede morir en poco tiempo. Leo literalmente: una rama ha sido recientemente separada de la vid, puede parecer viva por un tiempo, pero sin duda se marchitará y morirá, porque ha sido separada de la fuente de la vida. De tal manera que hay que estar conectado al tronco, a la vid verdadera,
para que así podamos tener frutos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es que se hace eso? Bueno, hay una manera de hacerlo. Una de ellas es leyendo la palabra de Dios. Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, usted está comiendo para tener vida. Y no se olvide que usted y yo somos ovejas del Señor. ¿Qué es lo que hacen las ovejas después de comer el pasto? Después de comer el pasto, las ovejas usted las mira por allí y ellas están masticando, o sea, rumiando el pasto que ya comieron. Usted puede leer la Biblia por la mañana, levantarse temprano, orar al Señor, leer su Biblia y después de haber comido esa porción de la Escritura, meditar en ella, permanecer todo el día meditando y asociando todo con Cristo, todas las cosas con Dios. Hay quienes equivocadamente asocian todo con el diablo. Y en realidad, si usted es cristiano, usted tiene que pensar en Dios. Es Dios quien dirige su vida. El enemigo no tiene nada que ver con usted. De tal manera que él le podría poner trampa. Pero Cristo es quien lo sostiene. Mientras usted esté dependiendo de él, usted seguirá permaneciendo en la vid. Hay que leer la palabra. De la misma manera, solo podemos recibir vida a través de nuestra conexión con Cristo. Es esencial dedicar tiempo a leer la Biblia, a orar en la mañana, pero además nuestra comunión con el Señor tiene que continuar a lo largo de todo el día. Todo tiene que asociarlo con el Señor, asociarlo con Cristo. De esta manera, muchas personas pueden mantenerse unidos a la vida, pero aquellos que se desconectan, que quieren vivir una vida independiente, que quieren ser separados hasta de la iglesia, hay algunos que quieren vivir separados. Así es que esta es una manera equivocada de permanecer en la vida. Una de las trampas más engañosas del enemigo es hacernos pensar que podemos vivir una vida cristiana independiente del Señor. Este es un engaño del maligno. De tal manera que los problemas nos pueden separar del Señor. Nuestras necesidades nos pueden separar del Señor. Tener poco o casi no tener nada o tener mucho puede separarlo del Señor. Así es que el secreto de la vida victoriosa es permanecer en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay que permanecer en Él. Somos alimentados y fortalecidos al leer la palabra y meditar en ella. Las palabras que yo he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida. De tal manera que debemos hacer un esfuerzo para estar conectados, concentrados y permanecer en Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto de la vida victoriosa. ¿Cuál es? Permanecer en Cristo Jesús. Continuemos con la lección del día miércoles. Descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la oración. Muy bien. En la lección del día miércoles, en este día nos presenta un tema que es crucial para poder crecer en la vida cristiana. Como hemos visto en San Juan capítulo 15, nos mostró que nosotros necesitamos aprender a estar unidos a la vid. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, la manera de permanecer en Cristo, podemos decir básicamente hay tres. Número uno es la oración. Realmente la oración. Número dos, la lectura de la palabra de Dios. Y número tres, ejercitar nuestra fe. La fe es un don de Dios, pero su responsabilidad y mi responsabilidad es ejercitar la fe. De tal manera que cada vez que usted ora, está ejercitando la fe. Está echando mano de ese poder glorioso. Entonces, nosotros podemos, además de permanecer en oración, también permanecer en la Escritura, leyendo su palabra, y podemos permanecer también dando testimonio, dando a conocer la bendición que Dios nos ha dado. Así que de tal manera nosotros tenemos que permanecer en estas tres áreas. Junto con el estudio de la Biblia, la oración es indispensable a fin de permanecer en Cristo y crecer espiritualmente. Jesús mismo necesitaba orar para estar unido con el Padre. De tal manera que Jesús nos dio ejemplo. Cuando Él fue bautizado, oró. Después que fue bautizado y fue al desierto, fue a orar allá en el desierto. Cuando estaba solitario, oraba al amanecer, se iba a la montaña allá, el monte de los olivos, a orar. En la puesta del sol, al amanecer, en fin. Él oró hasta para elegir a los 12 discípulos. Entonces, Jesucristo dijo que Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. ¿Por qué entonces tenemos que orar a nuestro Padre si Jesús dijo, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad? Bueno, es bien claro que Jesús dijo eso porque a través de la oración aprendemos a vaciarnos de nosotros mismos y a depender completamente del Padre.
Esto pasó con Cristo cuando dijo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba demostrando con eso que él estaba dependiendo del Padre. Ahora, otro ingrediente de la oración la podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. Jesucristo da una respuesta. Uno de los discípulos le pregunta al Señor: enséñanos a orar, maestro. Entonces Jesucristo les dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces esa es una oración modelo, como una guía para orar. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús y vamos a pedir de acuerdo a nuestra necesidad. Hemos de pedir como conviene y pedir con fe, no dudando, porque entonces a Dios eso le ofende. De tal manera que necesitamos perseverar en oración, aferrándonos a sus promesas, no importa lo que pase. En otras palabras, tenemos que aprender a depender de Él y aceptar su voluntad, porque no vamos a orar para torcer el brazo del Señor, ni para hacer que Él cambie sus ideas. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Orar es el aliento del alma. Asimismo, como necesitamos el aire para respirar, necesitamos orar. De tal manera que Jesucristo dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Todo aquel que llama, se le abrirá. De tal manera que ahí está el secreto. Ese es el verdadero secreto. Hay que buscar, hay que llamar, hay que pedir. Hay que pedir con fe, hay que buscar, hay que llamar hasta encontrar, hasta que nos den, hasta que Dios nos dé respuesta a la oración de fe. De tal manera que hay oraciones que son dirigidas al Señor. Nosotros dice la Escritura en San Juan, que en todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Cristo. Necesitamos creer, necesitamos también pedir perdón cuando estemos orando. Si tienes algo en contra de tu hermano, dice: ve y repara ese daño con tu hermano y después vuelve al altar. Debemos de subordinarnos a la voluntad de Dios y creer que Él nos va a ser galardonador de los que le buscan. Así es que tenemos que aprender a orar. Cualquier demora en la respuesta no debería de desanimarnos. Por el contrario, necesitamos orar siempre y no desmayar. De tal manera que la oración es una forma de estar conectados con Dios. Nos conectamos con Dios por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio del ejercicio de nuestra fe. De tal manera que la oración es la manera de comunicarnos con Dios. Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Ponte quedito y quieto y escucha la voz de Dios en su palabra, que Él en lo secreto te va a escuchar a ti. Cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en los cielos y en lo secreto. Pide, busca, llama, porque Dios tiene muchas más cosas que darte que tú, que pedirle o que yo le tenga que pedir. Continuemos con la lección. Recibamos la bendición del día jueves con el tema que es morir al yo cada día. Cuando resurge una nueva vida es cuando morimos al yo cada día. En la sección del día jueves, la lección nos presenta un punto muy crucial para poder volver a tener vida y a tener frutos. Resulta que cuando un grano, cualquiera sea, un grano de maíz, un grano de frijol, un grano de cualquier fruta que a usted se le pueda imaginar, usted viene, la siembra, esa semilla se pudre, por así decirlo, revienta en la tierra y muere, literalmente muere. Pero al surgir una planta, ¿qué es lo que sucede? Esa planta va a dar frutos y da muchos más frutos que la semilla que se muere. Verdaderamente el grano no queda muerto, sino que resucita y vuelve a vivir en los nuevos frutos que él produce. Solo muriendo podemos vivir de verdad. Cuando nos bautizamos morimos de alguna manera. Sin embargo, sería maravilloso que nuestro viejo hombre de pecado muriese definitivamente al ser sepultado bajo las aguas bautismales. Pero con el tiempo nos damos cuenta que existen hábitos, existen tendencias. Algunas veces estos hábitos y estas tendencias están literalmente vivos y lucha la carne con el espíritu en nosotros. De tal manera
que el viejo hombre trata de luchar, de recuperar el control de nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es morir al yo. O como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, yo no me puedo crucificar. Si yo me crucifico, puedo crucificarme una mano y tal vez hasta los pies. Pero después ya no puedo crucificarme. De tal manera que es Cristo, su Espíritu, el que nos ayuda a realmente negarnos a nosotros mismos y resucitar a una nueva vida. Así es que hay personas que piensan que tienen circunstancias desfavorables, tienen una enfermedad, una discapacidad y un problema. Y ellos piensan que eso es como llevar una cruz. Sin embargo, Jesús va más allá. Llevar nuestra cruz significa negarnos a nosotros mismos diariamente. No de vez en cuando, sino cada día. No solo una parte de nuestro ser, sino todo. De tal manera que, como dice aquí el libro de Lucas en el capítulo 9, versículos 23 y 24, y decía a todos, hablando Cristo, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. De tal manera que podemos arriesgarnos con el Señor, porque Él nos garantiza vida y vida eterna. Hay algo interesante, que las víctimas de la crucifixión, cuando eran crucificados, vivían largo tiempo, a veces días, estaban agonizando. Ellos tenían que hacer un sacrificio de muerte, realmente, al morir en la cruz. Dice la lección, dice, las víctimas de la crucifixión no morían inmediatamente. Normalmente agonizaban durante varias horas, a veces varios días, mientras colgaban de la cruz. Nuestra vieja naturaleza, aunque crucificada, lucha por sobrevivir y muchas veces hasta bajarse de la cruz. Así es que no es fácil negarnos a nosotros mismos. Nuestra vieja naturaleza va a querer resistirnos. Realmente nosotros debemos de permitir que el Señor nos ayude a morir al yo. Solo podemos consentir en que Cristo haga esta obra en nosotros. Así es que, como podemos ver, nosotros podemos comenzar paso a paso, caminar seguros en los caminos del Señor. Y debemos de decirle al Señor: modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Que mi corazón pueda yo entregártelo, Señor. Está casi un lindo poema aquí de reflexión. Dice aquí: únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Así es que hemos de morir al yo hoy, hemos de morir al yo mañana y debemos de morir al yo siempre. Con Cristo tenemos que estar crucificados. Hace algún tiempo escuché a un hermano decir, cuando un pastor antes de predicar pasó al púlpito y dijo: hermanos, ayer tuve un nuevo nacimiento. Y entonces este hermano me dijo: oiga, hermano, a ese pastor le he oído decir eso tantas veces. ¿Cuándo va a terminar de morir? Bueno, yo pensé, ciertamente, si ayer tuvo una conversión y mañana otra conversión y pasado mañana otra conversión, gloria a Dios, porque la muerte es todos los días, a cada instante, una negación de morir al yo, y cada día muero. ¿Para qué? Para que resucitemos a una nueva vida en Cristo. Recibamos total bendición estudiando la conclusión y leyendo lo que es la meditación del día viernes, y recibamos total bendición con esta lección.